¿Usted me puede contar cuál es más o menos? Yo he leído la hoja de vida del diplomático Chávez, que ahora es vicecanciller. Yo he notado que es un diplomático de carrera, que ha ocupado cargos relevantes, que me parece a mí que es un diplomático sobresaliente. ¿Esto es cierto o mi percepción es equivocada? Mire, es un diplomático de carrera muy prestigiado y por eso ocupa el Viceministerio de Relaciones Exteriores, sólido en su formación profesional y con amplia experiencia. Ese es un tema que yo creo que no hay nadie que lo deje de reconocer, pero hoy día han ocurrido hechos muy graves. Permíteme que un poco nos ordenemos en este tema. Primero, el embajador retirado Harold Forsyth le ha metido un balazo en la nuca al Grupo de Lima, al anunciar prácticamente que el grupo está disuelto y que desde ahora nuestras relaciones serán directamente con el presidente Maduro. Y yo le digo que me parece realmente deplorable esa declaración, no solamente porque si usted quiere desactivar un grupo formado por el Perú y que lleva el nombre de Grupo de Lima, la cortesía lo obligaba a que la Cancillería se reuniera con representantes de los 12 países que lo integraron para evaluar la situación del Grupo de Lima. Y no que nos tengamos que conocer esta decisión por boca de alguien a quien no le corresponde decir. Él no es el canciller, además. Él es el representante de Perú en la OEA. Incidir en eso. ¿Le corresponde a el representante del Perú ante la OEA dar esta noticia o es que a él se le ocurrió? Porque puede salir el canciller Maurtua y decir efectivamente fue una opinión personal, de repente él no es el que debe dar esta noticia ni está en la posición de darla. No, a él no le corresponde, disculpe, esa no es su función. Yo le decía, el Grupo de Lima fue un grupo muy hermoso, donde se construyó una diplomacia democrática. Primero fuimos 12, llegamos hasta 20, se unieron los europeos y en conjunto se formaron 60 países, a los cuales también recuerdo mucho se sumó Corea del Sur, Marruecos, el Reino de Marruecos, Japón, Israel. Entonces, todos estos países fijaron posiciones firmes, primero denunciando que Maduro había llegado al poder a través de elecciones fraudulentas, sin consecuencia no lo reconocían. Segundo, denunciando las gravísimas violaciones de los derechos humanos que estaba cometiendo y que hoy día son materia ya de pesquisa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces fue un grupo que proyectó una política democrática y que no merece haber sido liquidado de la forma que ha ocurrido el día de hoy. Entonces, esa es la primera aproximación que yo puedo dar de lo que podría ser también un desorden, ¿no?, de la propia Cancillería. Y yo me imagino que se debe sentir muy mal el canciller Maurtua, muy, muy mal. Y le digo algo más. Y justamente me llegaba un documento haciendo un compendio de lo que había dicho Maurtua antes de ser canciller sobre Maduro, a quien hoy día lo reconocen, lo legitiman. Y leo, dijo Maurtua sobre Maduro, que era un usurpador, un presidente ilegítimo, que es una lástima que Venezuela se haya convertido en una cleptocracia. Manifestó que se violentan los derechos democráticos y humanos. Sostuvo que hay un altísimo nivel de corrupción, de represión, de inseguridad, de delincuencia que genera que gran cantidad de venezolanos se desplacen a otros países. En nuestro caso han venido 1.280.000 y en el mundo deben estar 6 o 7 millones. Después el canciller, antes de serlo Maurtua, dijo que apoya a Guaidó, apoya al presidente Guaidó y a la Asamblea Legislativa, apoya a la Alianza del Pacífico, apoya el TLC, apoya al Grupo de Lima. Y algo más importante, apoya las sanciones contra Maduro. Y en ese sentido se sumó a la decisión de varios estados, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia y Perú, para presentarse, como lo han hecho, ante la Corte Penal Internacional como parte, involucrando a Maduro y a su gente en crímenes de lesa humanidad. Eso lo dijo Maurtua antes de ser canciller. Yo me imagino que algo debe haber pasado, ¿no? Porque el día de hoy está reconociendo a ese dictador.
Y eso lo tendrá que Pero explicar él. en Pero en todo realidad, caso, yo le quería preguntar, usted conoce el movimiento de la Cancillería por dentro. Si el vicecanciller está diciendo que nosotros estamos dentro, que el país está dentro del Grupo de Lima, él está desmintiendo al representante del Perú ante la OEA, está diciendo de que no tenemos relaciones, no reconocemos a Maduro, no tenemos relaciones todavía con Venezuela, con Maduro. Entonces, y sale este tuit de Guido Bellido diciendo de que si al canciller o a su adjunto no le gustan, tienen las puertas abiertas, es porque ahí ha habido un choque de poderes con Maurtua y el vicecanciller. mire, yo no sé qué ha pasado realmente, pero sí le adelanto decir que el embajador Chávez es un superior jerárquico al embajador Forsyth. Forsyth, no solamente que porque esté en actividad y Forsyth tenga retiro, sino que es el viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ese es un tema muy delicado lo que ha ocurrido. Y me imagino también incomodidad del canciller del Perú de enterar de esa decisión, seguramente a través de un tuit, ¿no? De una persona que se arroja facultades que no tiene, para defender además una causa innoble, para defender a un dictador que ha matado, encarcelado, perseguido a miles de ciudadanos y que nos ha insultado a los peruanos en 1000 oportunidades. Pero en fin, ese es un tema. Pero tú tratas otro tema también importante que yo lo había notado. Han habido reuniones clandestinas. Por Bellido sabemos que se ha reunido con el presidente Castillo con Maduro. Eso no estaba en la agenda, eso nunca fue informado, como debía haber sido informado porque son asuntos de política internacional. Una reunión de jefes de Estado compromete la política del Perú. Entonces nos enteramos por Bellido que ha habido estas reuniones. Y yo me pregunto, en los otros foros ha habido reunión del presidente Castillo con el presidente de Cuba, con Maduro, con los otros dictadores, porque lo que vemos nosotros ese es el escenario, ¿no es cierto? El escenario donde habla, pero hay almuerzos, desayunos, comidas, reuniones bilaterales que nosotros desconocemos. Entonces, por transparencia debemos ser informados, es nuestro derecho de ciudadanos y yo espero que el Congreso del Perú, su Comisión de Relaciones Exteriores, en ejercicio de sus facultades, pida todas esas informaciones que no pueden estar escondidas debajo de la mesa. Esos son esos temas desagradables que han ocurrido y naturalmente con ellos un enfrentamiento interno en el gobierno, porque lo que está diciendo el ministro del Interior al primer ministro, a usted no le hago caso. Usted no es una vela que se prende en este entierro. Yo le hago caso al canciller del Perú. Bueno, espero que el presidente Castillo aclare esta situación que realmente es lamentable, que nunca le hemos visto a nivel de política exterior. Nunca. Hay otros hechos que preocupan, naturalmente. Mire, de acuerdo a la Constitución, el jefe de Estado tiene el legítimo derecho de designar hasta un 20% de embajadores políticos, le llamamos, o sea, personas no de carrera. Esas deben ser unas 12 o 13 plazas que se cubran. Pero la ley es muy específica al señalar que esas personas políticas de designa el presidente tienen que tener, digamos, amplio conocimiento, ser muy prestigiados, etc. Y lo digo porque acaban de retirar de la Embajada del Perú en Panamá a un joven diplomático, embajador de gran prestigio, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, ¿no? Pero sé de su actuación al embajador Jorge Raffo. Lo han separado faltándole 2 años para cumplir en esa plaza y han nombrado en su reemplazo al señor Freddy Rojas, un dirigente del partido de gobierno que no conoce de temas internacionales y que como antecedente tiene haber retirado dinero del banco o haber intentado retirar el dinero del banco de Vladimir Cerrón, ¿no? Y estar inmerso en las investigaciones de los dinámicos del norte. Esa es la explicación, por ejemplo, el por qué hasta ahora no le dan el plazo, la autorización al gobierno de Panamá. Ya pasaron muchos días, no le están dando la autorización. Entonces, yo no entiendo cómo Maurtua, ya voy directo a él, permite que se retire un embajador de esta naturaleza para poner una persona... Richard Rojas es el que usted me está diciendo. Richard Rojas
¿Perdón? exministro Richard Rojas, no Freddy Rojas, Richard Rojas. Perdón, Richard Rojas. Richard disculpe, Rojas, sí. el Un que está canciller no es un hombre de involucrado, paja, ¿no? en retirar más de 376.000 soles del banco para Vladimir Cerrón. Es un dirigente de Perú Libre. A ese le están tratando de dar y convertirlo en embajador de Panamá. Y ya lo presentaron. Ya Pero lo usted sabe, presentaron. cuando usted presenta un embajador a cubrir alguna plaza, de acuerdo a la Convención de Viena, que establece todos los mecanismos y las normas que vinculan a los estados en sus relaciones diplomáticas, usted le tiene que conceder el placer, lo que se llama. Usted envía su currículum, envía su perfil, le dice, este señor queremos designarlo embajador en Ecuador, en Francia, en donde sea. Y el gobierno lo evalúa. En el caso de Bolivia, por ejemplo, evaluaron inmediatamente a la candidata del gobierno y vieron que tenía el perfil y le concedieron el placer y ya está ocupando la plaza. En este caso, no solamente no hay una respuesta, sino yo he visto ayer una nota de protesta del diario La Prensa de Panamá. Entonces yo lo que digo es, oiga, nombren embajadores políticos, claro, se nombra, pero gente de capacidad, gente ilustre, gente con conocimiento, gente que puede aportar al país. Y vemos que están sacando embajadores de carrera, sabe Dios quiénes más van a proponer, que están maltratando a la Cancillería. Y a mí me da mucha pena, además, que ante estos hechos guarden silencio otros diplomáticos, otras personalidades del servicio exterior que están obligados a exponer su punto de vista de lo que está pasando. Porque créanme, lo peor que puede ocurrir al Perú, la mayor tragedia, es que nos lleven, nos conduzcan a ese sótano oscuro que es el chavismo. Es decir, que formemos parte del famoso grupo que integran Venezuela, Nicaragua, Cuba, dictaduras realmente que violentan principios fundamentales de la libertad, de la democracia, y que además han conducido a sus pueblos a la más absoluta miseria. Ahí no vamos a ir, hay que resistir. Estaba yo justo buscando información porque es un dato muy relevante el que nos está dando. Ahí está Vladimir Cerrón, ahí está el señor Richard Freddy Rojas, así se llama a este señor que tiene llamadas con los dinámicos del centro, lo han presentado ya como embajador del Perú en Panamá, pero ha sido Panamá quien ha protestado, ¿no? Ha sido Panamá quien ha protestado y han dicho que no lo quieren. Han protestado los medios de comunicación, Panamá hasta ahora no le da la autorización para aceptarlo como embajador de nuestro país en esa plaza. Ajá, y están sacando a un embajador de carrera para ponerlo a él. Un embajador de carrera que usted puede verificar su currículum, el embajador Jorge Raffo, que estaba ahí, que le faltaban 2 años. Eso no se hace, canciller Maurto, eso no se hace. Usted no debió permitir ese nombramiento. Su obligación era decirle al presidente, yo no puedo retirar a un embajador de servicio de prestigio para poner a una persona que no tiene ninguna capacidad o acreditación para desempeñar el cargo. Eso es lo que se debe hacer. De tal manera que nadie observa que un presidente, un gobierno, nombre embajadores políticos. Yo entiendo que en la izquierda hay personas académicas, intelectuales, que tienen conocimiento y prestigio en manejo de asuntos exteriores, aunque discrepemos de ellas, y que podrían estar calificados para ocupar un cargo. ¿Quiénes más vendrán? No lo sé. Solo hasta el momento se han acreditado 3 embajadores políticos representantes del gobierno. El señor Rodríguez Cuadros, en Naciones Unidas, el señor Harold Forsyth en la OEA y la embajadora de este gobierno en la República de Bolivia. Son 3, quedarán unas 10 o 9 plazas más que podrían ellos cubrir, pero en todo caso cubrirlos con la persona adecuada, ¿no? Todos estos temas nos angustian, recibir las llamadas, digamos, no, claro, ¿y quién nos va a representar? Para que opine el discurso. Claro, y usted se ha enterado por los medios de comunicación de Panamá, lo tengo claro porque me está diciendo que ha sido un tema mediático en Panamá, como no, si es que él ha estado implicado en esta trama de los dinámicos del centro. Quiero preguntarle, usted me está diciendo también
tengo dos preguntas más. La primera, me está diciendo que esto nunca se ha visto, que se han peleado así los diplomáticos y que se han contradicho y que estas contradicciones han quedado ventiladas públicamente. Pero lo que ha hecho el primer ministro prácticamente les ha dicho que dejen el cargo, no sé si los ha despedido o los han invitado a la renuncia vía Twitter. Esto se estila, esto en realidad rompe todos los cánones de respeto hacia las autoridades y principalmente a los diplomáticos, que todo lo hacen tan parametrado, tienen unas reglas tan precisas, ¿no? Es una patanería, es una grosería que yo espero que merezca la protesta de otros ex cancilleres, que merezca también la protesta de la Asociación de Diplomáticos en Situación de Retiro, porque a veces el silencio es complicidad. Y estos hechos tan graves, tan delicados, tienen naturalmente que tener un contrapeso, ¿no? Yo le puedo hacer a usted un cotejo. Si usted conoce 20 diplomáticos, llámelos de cualquier categoría, y yo le puedo asegurar que de los 20, ninguno está de acuerdo con esta línea zigzagueante, errática, que está teniendo la Cancillería en este último 2-3 meses, ¿no? Para que usted vea, claro, el diplomático en actividad no puede declarar, como no pueden declarar los militares o los policías que están en situación de actividad, pero yo los escucho. Yo he recibido 72 llamadas de embajadores en situación de retiro, en actividad, consejeros, ministros, consejeros, asombrados por lo que está pasando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, una institución bicentenaria, afirmada en una política nacionalista, solidaria en derechos humanos, que defiende principios y valores democráticos. Yo he recibido todas esas llamadas, ¿no? Preocupados y angustiados de no saber hacia dónde nos llevan. Y dentro de eso, yo no puedo aceptar que un presidente de la República, en una tribuna internacional que se usa, siempre se usó, lo usó el presidente de la UNDE, lo usó el presidente de la García para prestigiar al Perú, para decir, por ejemplo, oiga, Perú es un país excepcional, hemos bajado en los últimos años 20 o 25 puntos la pobreza, hay crecimiento. En vez de decir eso, el presidente optó por dos mecanismos. Primero, dar pena, somos un país pobre. Oiga, todos son países pobres, pero nosotros hemos tenido mayor desarrollo económico que todos los países que han estado sentados ahí en el foro de la OEA. Estadísticamente, le digo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a los organismos multilaterales de crédito. Hemos tenido mayor crecimiento que todos esos países. Entonces uno llega ahí a dar pena, uno llega a establecer reglas, a establecer principios. Y lo segundo que dijo me pareció simplemente calamitoso, que en el Perú hay tanta corrupción que podemos exportarlo. Oiga, no hay derecho de dañar la imagen de un país con declaraciones infelices como la que se dijo. Entonces, está pasando cosas extrañas en el Perú, cosas raras, cosas que nunca esperábamos que pudieran suceder. Exministro, y en esa misma línea, y en esa misma línea, ¿qué espera? Ya me dijo lo que piensa del discurso de ayer en la OEA, que en vez de vendernos, en realidad no sé si nos hizo más daño que en realidad seducir a los empresarios. Pero, ¿qué piensa de lo que podría pasar el día de hoy a las 3 de la tarde ante la ONU? ¿Usted cree que va a sobresalir en el discurso? ¿De repente le deben escribir el discurso? ¿Qué espera del discurso? Mire, primero que lo lea, porque evidentemente, y con esto no ofendo a nadie, no tiene ninguna capacidad de verbalizar. El presidente se confunde, se enreda en las palabras y tiene que, en consecuencia, profesionalmente, leer un discurso porque él representa el Perú. O sea, lo que haga mañana como presidente de la República nos afecta a perpetuidad. Si él mañana firma un convenio, un acuerdo con Chile, con Ecuador, con Bolivia, esto nos obliga, porque tiene una personería. Entonces lo que yo le diría primero, presidente, que le preparen el discurso, que lo revisen los técnicos de la Cancillería, como siempre ha ocurrido, porque ellos tienen que calibrar las palabras, las expresiones, ¿no?
y evidentemente da usted una imagen positiva del Perú. El Perú es un país que se ha desarrollado enormemente. ¿Tiene limitaciones? Tiene limitaciones. ¿Tiene pobreza? Tiene pobreza. Hágalo. El Perú no es un sombrero. El Perú es un país con potencia, con posibilidades. El Perú ha sufrido muchísimo, acá ha muerto mucha gente por culpa del terrorismo y del senderismo. Y usted usa esa tribuna para desligarse completamente de las personas que están vinculadas a su gobierno Muy y que bien. todos las denuncian como estar relacionadas al terrorismo o haber hecho la pasantía por esos grupos extremistas. Yo creo que es una buena tribuna que debe utilizarla en positivo y no para aprovechar y dividir más a los peruanos, porque ese no es el camino, ese no es el objetivo de un evento internacional de esa dimensión.